La paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Bien, vamos a entrar en este año 1700, ahora 90-91, mezclándolo un poquito, porque hemos visto en la última encuentro que tuvimos todo el lío que se armó con las dos iglesias paralelas, digamos, la constitucional, que aceptaba la constitución civil del clero, por un lado, y los que no juramentados, es decir, que no juraron esa constitución, los refractarios se los llamaba, o como fuera, que era un grupo muy grande. No se había obligado a jurar, se había inclinado mucho a los sacerdotes a que juraran, pero no fue por el momento obligatorio. Vamos a entrar ahora este año 1791-92, sobre todo va a haber grandes acontecimientos en este año, persecuciones terribles, en fin, y otros, destrucción de las tullerías y otros que vamos a ir viendo. Ahora vamos a hablar inicialmente, antes de tocar el tema que estaba anunciado en el diario o en el de hoy, pero está en la hojita, sobre una ley que fue muy importante, que aparece en este tiempo, que fue la llamada Ley Le Chapelier, por aquel que la presentó, el diputado de la constituyente que la presentó. Fue otro paso en el camino de la demolición de la patria, declarar suprimidas todas las corporaciones, como se las llamaba también en aquel tiempo. Estas asociaciones, que provenían de la Edad Media, de las épocas de cristiandad, permitieron que la sociedad viviera en un estado social, digamos, natural durante largos siglos. Los patrones, los empleados formaban como un gremio, una corporación de los sastres, de los zapateros, es decir, cada uno tenía su santo patrono, era una especie de sacralización del trabajo. Bien, la nueva disposición significará una conquista de la recién creada burguesía, que es un elemento nuevo que aparece en la sociedad con la revolución, con la consiguiente explotación del pueblo, que perdió el derecho de asociarse. La ley lleva el nombre de uno de los grandes doctrinarios jacobinos, Le Chapelier, uno de los promotores más activos de la revolución. Su articulado expresa la esencia misma de la revolución en el campo social, traduciendo políticamente la inspiración rusoniana fundamental de los hombres de 1789. Como sabemos, en el contrato social, Rousseau bregaba por la destrucción de todo lo que él llamaba sociedades parciales en el Estado, en aras de la igualdad. En el artículo primero, la ley prohíbe volver a establecer bajo cualquier forma fuere las corporaciones reconocidas bajo el antiguo régimen. En el segundo, prohíbe a los ciudadanos de la misma profesión, obreros y patrones, nombrar presidentes, secretarios, tomar resoluciones
o deliberar sobre, como dice ahí, sus pretendidos intereses comunes, lo dice en tono un poco burlesco. Era el triunfo del individualismo y el punto de nacimiento del capitalismo salvaje. El pueblo obrero quedó desarmado, desarticulado, al tiempo que se legalizó su explotación. Ya no hubo manera de asociarse en lo que hoy llamamos sindicatos, siempre hecho todo ello en nombre de los principios de la libertad, aunque parezca una paradoja. Decíamos que este decreto se inspira en el pensamiento de Rousseau. Las asociaciones no podían sino despertar desconfianza de un Estado que los seguidores de Rousseau, llamados entonces jacobinos, no concebían sino absoluto y sin límite alguno, liberado de toda sociedad intermedia entre el Estado y el individuo, conforme al proyecto esencial del contrato social. El decreto afectó a los intereses y a la libertad de los obreros y de los patrones, provocando vivas resistencias que fueron acalladas. Al suprimir el derecho de asociación, la revolución destruyó el orden social antiguo de la cristiandad. Un gran obispo de fines del siglo XIX, Monseñor Freppel, que ha escrito páginas memorables sobre la revolución, dice: bajo apariencia cuando fue el centenario de la revolución, escribió: bajo apariencia de libertad, lo que se aportaba al obrero era el aislamiento, la debilidad. El individuo permanecía solo frente a sí mismo, no teniendo ya ninguno de los recursos materiales o morales que antes le proveía el cuerpo del que era miembro la corporación. Desde entonces, ni sombra de jerarquía, ni paternidad social, ni fraternidad profesional, ni reglas comunes, ni de honor y de reputación, ni de relación entre obreros y aprendices, ni garantía de los débiles respecto de los fuertes, ni protección de los grandes frente a los pequeños, pero sí una concurrencia desenfrenada, una lucha por la vida en que cada uno, reducido a sus propias fuerzas, trata de dominar sobre los demás. En fin, lo que llamaría luego la lucha de clases en última instancia, que quedará instaurada con la Revolución Francesa. Que amarga constatación, aunque no carente de comicidad, saber que fue solo en 1884, es decir, más de un siglo después, cuando las asociaciones obreras pudieron ser restablecidas en Francia. La historia obrera del siglo XIX no sería sino una larga aspiración y una reacción ardiente de los trabajadores contra el régimen de aislamiento individual, y Marx tomará motivo de esto en buena parte para su proyecto. Marx habla muy bien del trabajo en la Edad Media, le agrada un poco lo que era la organización anterior y ataca duramente esto nuevo. Bien, esto es un puntito, el de la ley Chapelier, es importante. Pasemos a otro tema. Era el 18 de abril, estamos 18 de abril, lunes de la Semana Santa, era en aquel tiempo. ¿Qué haría el rey? ¿Pasaría el rey esta semana en París? Él iba siempre a la ceremonia de Semana Santa. ¿Qué haría? ¿Recibiría los sacramentos de clérigos juramentados, de todos los que habían jurado la constitución del clero, que él no le gustaba, o que él había aceptado a regañadientes, pero no le gustaba nada? Para los partidarios del decreto se les presentaba una ocasión formidable de desmoralizar a los católicos rebeldes, a los buenos católicos, digamos, consiguiendo que el propio rey se viese forzado a aceptar la situación, impeliéndole a recibir la comunión pascual de manos de un sacerdote juramentado. Hubiese sido realmente un ejemplo desmoralizador. Todos estaban pendientes. ¿Qué hará el rey? ¿Qué hará el rey? Ya que al elegir daría aliento a los juramentados o a los recalcitrantes. Según los principios de la libertad religiosa, por el momento no se podía prohibir a los recalcitrantes celebrar misa. Ya se los había castigado bastante con la pérdida de sus puestos. Por eso seguían diciendo misa, oyendo confesiones, dando la comunión, pero en locales, en iglesias cerradas, solo que para ello debían pedir permiso a los párrocos constitucionales con el aval del obispo constitucional. Con eso le hacían, digamos, bajar la cabeza, ¿no? Trataban de obligarlos a reconocer a las nuevas autoridades usurpadoras eclesiásticas.
Esto lo había obtenido el nuevo obispo de París, Monseñor Gobel, uno de los malos obispos de los constitucionales, juntamente con sus sacerdotes adictos, porque cuando ellos celebraban, la iglesia permanecía vacía. Pensaban entonces que poniendo dificultades a los recalcitrantes, el pueblo acudiría en masa al culto cismático. El pobre rey, que vivía en el Palacio de las Tullerías como en una cárcel, solo por debilidad, como hemos dicho, había firmado la Constitución Civil del Clero, lo que le pesaba enormemente su conciencia. Él quería oír la misa de un sacerdote recalcitrante, es decir, no le gustó eso. Entonces, bueno, la había firmado, pero al menos esto no lo iba a aceptar. Sin duda que pensaba en la posibilidad de que le quisieran forzar a asistir públicamente a la misa de un juramentado para debilitar así la resistencia de los fieles. Y entonces tomó una resolución rara de dejar las Tullerías e irse en secreto a Saint-Cloud, que era un lugar en las afueras de París, para poder seguir allí con toda tranquilidad los oficios de la Semana Santa celebrados por sacerdotes no juramentados. Pero los revolucionarios habían sido alertados. Ya los periódicos de esos días, los jacobinos, ostentaron grandes titulares. El bosque de Boulogne está lleno de gente que lleva la escarapela blanca, la gran escarapela del rey, ¿no? Luego, 3.000 aristócratas quieren secuestrar al rey. En 14 días se hallaría ya en medio de los austríacos, los que iban a invadir, ¿no? A amenazar a la gente que se iba a armar un gran lío. Por eso, patriotas, decía el diario, arriba, a las armas, citoyens, a las armas, ciudadanos. Ahora te conocemos, le dicen al rey en el diario, oh gran restaurador de la libertad francesa. Hoy caerá tu careta y mañana tu corona. En fin, frases fuertes, pues, conocedores de este proyecto del rey. El rey no sabía que la gente se había enterado, no sabía ni él ni su familia, y entonces el pueblo se había empezado a poner en movimiento, reuniéndose en la plaza de Carrousel, ahí en el pleno centro, cerquita de Versalles. Sonaron las campanas, el general Lafayette ordenó a la Guardia Nacional que despejaran el terreno porque el rey había subido con su familia a una carroza, ¿no? Y bueno, entonces la gente se puso delante de la carroza para no dejarlo pasar. Lafayette ordenó que los soldados abrieran paso, pero los soldados no le obedecieron. Ya sabemos todo el caos que había en el ejército. Y casi 2 horas estuvo el rey demorado en su coche. Un papelón para un rey realmente eso, ser frenado de esta forma. Os amamos, le dijo un guardia nacional, se le acercó y le dijo, pero a vos solo, porque la vio a la reina al lado, como para burlarse de María Antonieta. La reina lloró. Y el rey dijo, así pues, ¿no queréis que me marche? Eso es deseo de la Guardia Nacional, le contestaron, así como del pueblo. Bien, dijo, entonces me quedo. No me habían dicho esto. Así de simple este diálogo tan cruel. Y regresó al palacio con su familia. El día después se dirigió a la Asamblea Nacional y dijo, pobre, ya habéis oído la resistencia que ayer se opuso a mi partida a Saint-Cloud. He admitido la Constitución, he jurado mantenerla con todo mi poder. La Constitución Civil del Clero no es sino una parte de ella. Esta declaración mostraba una debilidad inmensa, obraba quizá contra su conciencia, no sé, pero hay que compadecerlo en una circunstancia semejante. Pero todavía dio otro paso más humillante, si cabe. Comunicó a la Cámara un escrito que había enviado a todas las cortes para tranquilizarlas. Por decirlo, porque claro, las cortes miraban con preocupación de Europa, ¿no? Miraban con preocupación lo que estaba pasando. Y entonces le mandó una carta, falsa en realidad, para tranquilizar esas cortes, como diciendo aquí no pasa nada. Le decía que era completamente libre en la carta, que él amaba la Constitución, o sea que no estaba forzado, y que era el más fervoroso paladín de la nueva libertad. Pobre, más bien nos da lástima que indignación. Los llamados patriotas lo acusaban de duplicidad. Por un lado decían, menciona los decretos sobre el clero, y por otra, prefiere las ceremonias celebradas por sacerdotes que desobedecen a los mismos decretos. El asunto es que terminó cediendo el rey en toda la línea, tras despedir a los sacerdotes fieles que tenía en su capilla. El día de Pascua asistió a la misa de un constitucional
en Saint-Germain-de-l'Auxerre, en parroquia a la que pertenecía las Tullerías, en París. ¿Qué pasaba en el interior del rey? ¿Es posible sondear un poco lo que pasaba dentro de este hombre? Sin duda que se sentía muy ofendido por la flagrante violación de su libertad, humillado, prisionero en su palacio, sujeto a la asamblea, no era ya libre, había tocado fondo. Y desde ahora, podemos decir, se consideró como librado de todas sus promesas de fidelidad a la revolución. Y no pensó en otra cosa que liberarse lo antes posible del yugo cuyo peso acababa de calibrar en sus dimensiones exactas. Ahora pareció entender que los revolucionarios parisinos no representaban la mayoría de los franceses. Desde lo más profundo de su humillación tomó una resolución grávida de consecuencias. Abandonaría secretamente París, iría a una plaza fuerte donde reunir tropas fieles y luego lanzar una convocatoria solemne a todos los franceses denunciando la dictadura de la asamblea y de los clubes. Estaba convencido de que sus fieles súbditos, el pueblo francés que él tanto amaba, no le iba a fallar, y luego disolvería la asamblea, modificaría la constitución, reconciliando hacia los franceses. Y dio este plan, un poco utópico por cierto. Había proyectado el plan de manera detallada. Llegó la hora de realizarlo. Lunes 20 de junio, su familia sale sigilosamente de las Tullerías junto con Madame Elisabeth, que era la hermana del rey, una mujer muy virtuosa, Elizabeth. Antes de partir dejó un manifiesto dirigido a los franceses donde hacía un cuadro general del lamentable estado en que se encontraba Francia. Allí enumeraba todos los sacrificios que había hecho para restaurar la paz social y por los que no había recibido sino injurias. Citemos alguno de sus párrafos. Dice: le queda al rey, habla en tercera persona, le queda al rey otra cosa que un simulacro de la realeza, hoy que la única recompensa de tantos sacrificios es ver la destrucción de la realeza, ver todos los poderes desconocidos, las propiedades violadas, la seguridad de las personas puestas por doquier en peligro, los crímenes permanecer impunes y una anarquía completa establecerse por encima de las leyes, etc. Su Majestad habla de sí mismo, no habría trazado acá el afligente cuadro si no quisiese hacerles conocer a sus fieles súbditos el espíritu de esos facciosos que desgarran el seno de la patria fingiendo querer regenerarla, sin que la apariencia de autoridad que le da la nueva Constitución sea suficiente para reparar uno solo de los males que afligen al reino. Después de haber solemnemente protestado contra todos los actos emanados de él durante su cautividad, cree deber poner a los ojos de los franceses y de todo el mundo el cuadro de su conducta. En fin, es una carta secreta pero que deja para que se conozca luego de su partida. En el mismo escrito se refiere a la odiosa actitud que le impidió hacer su Pascua en Saint-Cloud. Dice: era preciso que el rey bebiese el cáliz hasta las heces. Su Majestad fue obligada a ceder y a volver a entrar en su prisión, porque después de esto no se podría llamar de otra manera su palacio. El último párrafo muestra su bondad, franceses, y sobre todo vosotros, parisinos, vosotros, habitantes de una ciudad que los antecesores de su Majestad se complacían en llamar la buena ciudad de París. No confiéis en las sugestiones y mentiras de vuestros falsos amigos. Volved a vuestro rey, será siempre vuestro padre, vuestro mejor amigo. Qué placer tendrá en olvidar todas sus injurias personales y de volverse a encontrar en medio de vosotros, cuando una constitución que él habrá aceptado libremente hará que nuestra santa religión sea respetada, que el gobierno sea establecido sobre un pie estable, que los bienes y el estado de cada uno no sean ya turbados, que las leyes no sean ya infligidas impunemente y que en fin la libertad sea puesta sobre bases firmes e inquebrantables. Esto es lo que el rey pensaba por adentro y lo que dejó escrito para que se diese a conocer luego de su huida. ¿Cómo fue la huida? En 1789 y 1790 hubiera sido fácil, pero en 1791 solo era posible salir de París por un ardid, teatro, digamos así, porque el rey estaba realmente prisionero. Había como 600 que vigilaban el palacio
de las Tullerías. Todos los puestos de salida, así como el jardín y el camino a lo largo del río, se hallaban estrechamente vigilados, y dentro del palacio el rey y la reina no podían ir de un cuarto a otro sin la compañía de algunos oficiales. Fuera de esto, la mayor parte de sus sirvientes eran espías, solo en algunos se podía fiar. Para superar tantas trabas, ¿qué hicieron? Tuvieron que disfrazarse, una cosa absurda, disfrazarse. La reina se vistió como si fuera la Aya, la que cuidaba a los niños. El rey había de pasar por un camarero, se disfrazó de camarero. El delfín, el chiquito, fue vestido como una niña, tanto que el chico llegó a creer que lo habían disfrazado para representar una comedia, porque a veces había comedias hacia adentro. El rey dejó un escrito a la Asamblea Nacional explicando los motivos de su viaje. A un amigo le dijo: aunque fracase, habré cumplido mis deberes haciendo conocer a mi pueblo por esta tentativa que yo no era libre. En otra ocasión se había confidenciado: fatigado de los ultrajes que experimento desde hace tanto tiempo en mi capital, he decidido retirarme al fondo de mis provincias, y es allí donde estoy seguro de volver a encontrar el antiguo amor de mis pueblos por sus soberanos. La huida, como dijimos, fue el 20 de junio. Solo el 21 se conoció la noticia. Así como la otra había sido vista antes, prevista, esta no. Lo tomaron de sorpresa. El rey ha huido, gritaba la gente. Todo París gritaba. Resonó el cañón de alarma. Las calles se llenaron. La asamblea tomó enseguida las riendas del gobierno, como si el rey hubiera desaparecido de Francia. Las turbas entraron en los aposentos reales y cometiendo desmanes. El retrato del rey fue colgado, fue quitado de su sitio y colgado en la puerta como si fuera un objeto vendible de escaso valor, y una mujer se acostó displicentemente en la cama de María Antonieta. Se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Defenderán la verdad. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial.
Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Luis XVI, pues, estaba ya en viaje, se dirigía hacia Montmédy, cerca del límite con Austria, donde había una guarnición segura. El rey había roto las cadenas. Era primavera y en su corazón también era primavera. Estaba feliz, se sentía contentísimo, pero ingenuo siempre, hablaba a su paso con la gente. Abría la ventanilla de la carroza, saludaba a la gente, que se alegraba al reconocerlo, y lo saludaba. Cuando el coche llega a un pueblo llamado Selmaneul, el rey sacó varias veces la cabeza del coche y fue visto por un joven llamado Drouet, hijo del maestro de posta, que había estado en París en la fiesta de la Federación, que se había celebrado con el primer aniversario de la Bastilla, a la cual había ido el rey, y lo reconoció, creyó reconocerlo. Entonces la noticia corrió ya, porque está el rey. Drouet, que era patriota, entre comillas, ¿no? Era revolucionario, militante, montó a caballo y se dirigió a Varennes, pueblo vecino de ahí, y ni bien llegó, dio la noticia para que se detuviera el rey. Debía llegar en ese momento, según el plan, un grupo de húsares, de oficiales, de soldados, que debían unirse al rey, pero demoraron su llegada. Uno siempre piensa que hubo algún dinero, algo habrá habido, porque no llegaron. Cuando un guardia nacional vio a Luis XVI y lo reconoció, enemigo, eres pues el rey, te reconozco, pero confiésalo honradamente. Sublevada por el tono, digamos, de aquel hombre de tanta familiaridad con el rey, María Antonieta, que era una mujer llena de majestad, levantándose de la carroza y levantando el velo, su velo, tirándolo atrás, dijo: si conocéis al rey, habladle con el respeto que se le debe. A dos de sus fieles les dijo el rey: yo sabía perfectamente que había traidores y miserables en mi reino, pero jamás me hubiera imaginado que existía gente tan perversa como para detener al rey. Hay que ser ingenuo para decir esto, pero sea lo que fuere, es lo que dijo. En Meaux, la ciudad de Meaux, el obispo, que era juramentado, se excusó ante el rey de no recibirlo mejor, y el rey le contestó muy bien, una ironía profunda: cuando uno no se encuentra en su casa, está dispensado de recibirme, dijo, como diciendo, no estaba en casa este obispo porque era un intruso. El camino, entonces, fue detenido en Varennes, y el camino de Varennes a París, o sea, los traían de vuelta ahora, fue para los prisioneros un verdadero calvario. Los que lo llevaban estaban borrachos, casi todos, y cantaban, festejaban la cosa. La turba vociferaba, insultaba, porque como es la turba, pudo saludarlo a la ida y a la vuelta lo insulta, ¿no? El viaje se pareció a aquel que lo llevó de Versalles a París un tiempo atrás, 2 años atrás, en 1789. La humillación de la familia real excitaba la bajeza del pueblo aplebeyado. Algunos se agarraban a la portezuela de la carroza y le dirigían a la reina los términos más obscenos. Otros trataban de escupir al rey en la cara, si fuera posible. A un hombre que en Chalon saludó cortésmente a la reina, allí mismo lo asesinaron. En una de las paradas donde los reyes habían pasado
una parte de la noche, una ola de desalmados invadió la casa gritando: Capeto, el nombre del rey, Capeto, está ya bastante gordo para lo que quieren hacer con él. Ellos se encargarían, dijo, de confeccionar escarapelas con las tripas de Luis y de Antonieta y cinturones con su piel. Bien, un viaje horrible, en medio de injurias y silbidos, una cosa espantosa. La reina, temiendo que le arrebataran a su hijo, al chiquito, al Delfín de 17 años, en este momento, lo tenía apretado entre sus brazos. El coche avanzaba con lentitud. En cada lugar por donde pasaban, el intendente o el presidente del club pronunciaba un discurso donde se hacía al rey los más acerbos reproches por su intento de fuga. En ciertos pueblos se le echó en cara que había querido entregar Francia a las potencias extranjeras. El rey negó esto, por cierto, pero inútilmente. El día era sofocante. Miren, señores míos, dijo María Antonieta, en qué estado se hallan mis pobres hijitos. Nos ahogamos, dijo ella corriendo la cortina a la multitud que se apretujaba contra el coche, y uno le contestó: te ahogaremos, muy de otra manera, fue la respuesta. Algunos se subían al estribo y miraban torvamente al rey, a la reina y al Delfín. Parecía el viaje de un criminal en camino al cadalso, al patito. Mientras sucedía todo este viaje, en París se hizo lo posible para que el duque de Orleans, el canalla que él tomara la regencia del estado vacante. Fue Danton quien más insistió en este propósito, pero el duque era timorato y solo apostaba a lo seguro, y esto no lo era tanto todavía. Con motivo de las reiteradas capitulaciones del rey, surgió una desconfianza creciente en la fila de los monárquicos y comenzó a aparecer un movimiento republicano. Recuerda que dijimos la otra vez que toda Francia era monárquica, nunca se discutía la monarquía, en todo caso contra este rey concreto, pero no la monarquía. Ahora empieza a aparecer, ante tanta achicada al rey, empieza a aparecer un movimiento republicano, un grupo de gente que ya no quería rey, no solo al militar, de ningún rey. Tal rechazo era algo absolutamente nuevo en Francia. De Viguerie señala que este gran escritor de la Revolución señala que la huida de Varenne fue la causa de este cambio. Y así el 24 de junio, es decir, la víspera de la llegada del rey a París, se desarrolló en la capital una manifestación muy importante, antirrealista, antimonárquica. Miles de personas desfilaron ante las Tullerías: ¡viva la libertad, fuera el rey! Y la música tocaba ça ira, esto va a andar, esto va a marchar, ya lo han dicho, esta frasecita que se usaba un canto. La gente retomaba el estribillo mandando al diablo al rey. ¿Qué es lo que vamos a hacer de este gran cerdo? Escribía Hebert en un diario que se llamaba Le Père Duchesne. En adelante la asamblea contaba con un partido republicano. Esta es una novedad. Bien, tras la vuelta de Varenne, imaginan cómo los miembros de la asamblea, mientras el rey estaba desolado, daban término a la famosa Constitución. ¿Se acuerda que se llamaba Asamblea Constituyente? Porque iban a hacer una Constitución donde había metido la del clero y otros desastres allá adentro. Nunca se había visto tal embriaguez de palabras, porque para esto son buenos, ¿no? El Parlamento viene de parlachines, en realidad, como dice Chesterton, de hablar nomás, hablar sin contenido, discursos pomposos, retórica humana. Fue el 30 de septiembre cuando se clausuró la Asamblea Nacional. El rey aceptó la Constitución que se había redactado, si bien completamente a regañadientes, no parecía que darle otra salida. Los emigrados que se encontraban en el extranjero estaban indignados, consideraban todo nulo y manifestaban su decisión de restablecer por las armas la dignidad de la monarquía. Tras una ruidosa campaña electoral fueron elegidos los nuevos representantes, casi todo gente de muy poco nivel, y se llamó ahora la Asamblea Legislativa. Ya cambió la Asamblea Constituyente porque se había hecho la Constitución, ahora la Asamblea Legislativa. Allí se encontraba la persistente izquierda con los jacobinos, siempre virulentos. Junto a ellos y aún más radicales estaban los llamados miembros de los Cordeliers, de donde Danton desplegaba su acción, lo mismo que Marat. A la derecha estaban los llamados Feuillants, último débil dique contra la inundación republicana. Su lema era la Constitución, toda la Constitución y no más que la Constitución, es decir, dejar al rey, dejar la Constitución.
Su poder era muy pequeño frente al de los jacobinos, a pesar del apoyo que recibían de la corte. Bien, el 4 de octubre se debía prestar el juramento a la Constitución. A la Revolución le cantamos multiplicar los juramentos. Cualquier cosa que hacía, ahora juren todos. Cuando no creían en Dios, más, como ser real, es cuando más juran. Debería ser. Y así, entonces, enviaron, para darle más solemnidad a la Constitución, enviaron 12 miembros, elegidos entre los más viejos, para que fuesen a buscar el documento original y lo trajesen religiosamente, como si fuese el arca del Nuevo Testamento. Y al llegar al recinto, todos se pusieron de pie. Una vana solemnidad estúpida. ¿Cuánto duró esta Constitución? Menos de un año. Pero no importa, ellos todo esto discurso, para eso sí. Desde la vuelta de Varén, Danton había sido nombrado ministro de Justicia. Ante el pueblo parecía ser la más perfecta encarnación del patriotismo revolucionario. Para sus fanáticos era un hombre de Estado, tribuno vibrante, que no vacilaría en cortar cabezas, suscitando legiones de voluntarios. Esa era la leyenda. En la realidad, Danton era un novelo abogado que se encontraba en una situación económica difícil. Un hombre cargado de deudas, esclavo de un temperamento tiránico, se lanzó al ruedo de la revolución. Hombre de elocuencia brutal, durante 3 años se volcó a los auditorios más populares. No era un hombre de Estado, era más bien una caricatura de dicha profesión. Ahora lo tenemos como ministro de Justicia, no lo tenemos. Todos los emprendimientos de la revolución se caracterizaron por su corta duración. También esta nueva asamblea, llamada legislativa, duraría solo 12 meses, el tiempo que duraría la Constitución, pero fueron suficientes para que endureciera la persecución que había iniciado la Constituyente. Buena parte de los miembros de esta nueva asamblea eran ateos, ni siquiera aceptaban al deísta Robespierre. Cuando el 2 de junio, en una locución, Robespierre invocó a la providencia, aunque lo decía en un sentido vago, un diputado le interrumpió escandalizado. Su religión era la de la República. El movimiento democrático, nacido bajo la legislativa después de la fuga del rey, buscaba transformar radicalmente al hombre y a la sociedad, por las buenas o por las malas, crear un hombre nuevo. Esta empresa, escribe uno de ellos, un testigo, chocaba con la religión tradicional, es decir, un hombre nuevo distinto al hombre nuevo de San Pablo, compatible con el catolicismo. Una de las primeras medidas de la nueva asamblea fue contra los emigrantes. Ya era mucho lo que habían huido de Francia, lo hemos dicho, dejando mujeres e hijos, su casa, sus bienes, especialmente un buen número de oficiales. Luis XVI había tratado de convencerlos que renunciaran a ello y les dijo: yo no puedo considerar como sinceramente adictos a mí a los que abandonan a su patria en el instante en que reclaman sus servicios, etcétera, ¿no? Pero ellos no veían ninguna posibilidad de quedarse. Y entonces en la asamblea intima a todos los emigrados a volver el reino en un mes. De no hacerlo serían condenados a muerte por contumacia y sus bienes serían confiscados. Al rey le pareció demasiado dura la calificación, evidentemente no podía condenar a muerte a sus partidarios. Todos que habían emigrado eran sus amigos, eran sus defensores, e incluso sus propios hermanos que se habían ido al extranjero. Los hermanos se habían ido al principio al extranjero, que luego serían reyes, después de muerto Luis XVI. Deseaba convencerlos de retornarse, de hecho no lo logró. Su propio hermano le contestó desde Alemania: vuestra orden no es la expresión de vuestra libre voluntad, le dijo a su hermano, el rey, o sea, la orden de volver, no es expresión de vuestra libre voluntad. Mi honor, mi deber y hasta mi tierno cariño hacia vos me prohíben obedecer. Así que al llamamiento del rey para que volviera, contestaron también negativamente muchos miles de nobles. En lo que toca a los sacerdotes, el 21 de octubre comienzan las discusiones sobre los que se habían negado a jurar otra vez a la constitución civil del clero. En muchos sitios habían permanecido en sus puestos, aunque las autoridades los consideraban destituidos. Celebraban la misa, oían confesiones, mientras que los juramentados se quedaban sin fieles. Más aún a los que asistían
al culto de un intruso se los evitaba, eran como leprosos. La mujer se separaba del marido si iba al culto de estos hombres. El hijo del padre, si eran artesanos no se le encargaba trabajo alguno. Si eran comerciantes nadie les compraba nada. Toda la zona de la Vendée seguía plenamente católica, de modo que a los nuevos curas se les hacía el hielo más total. Lo mismo en Bretaña. La Guardia Nacional iba de aquí para allá, expulsando por la fuerza a los recalcitrantes e introduciendo a un juramentado para impedir el culto católico. Las denuncias se multiplicaban. En poder del párroco de Reort hallaron los diputados una circular de un obispo que declaraba profanada toda iglesia en donde un cismático celebrara el culto divino y mandaba antes celebrar la misa en el campo, en un claro del bosque, en el desierto, que en una iglesia profanada por un sacerdote traidor. Finalmente les recordaba este obispo las virtudes, la pobreza y la constancia de los antiguos cristianos y la vida en las catacumbas. Algunos diputados atribuían toda la desgracia de Francia a los sacerdotes perseguidos, a quienes calificaban de engañadores o fanáticos. Los más duros golpes los descargó, como siempre, contra ellos un sacerdote felón, el padre Claude Fauchet. Era un hombre de figura esbelta, ojos llenos de fuego, y que se había destacado antes de la Revolución por su fuerza oratoria, pero hablaba más de Rousseau que del Evangelio, y así cuando estalla la Revolución adhiere ardientemente a ella. Fue uno de los grandes animadores del asalto a la Bastilla, guiando a los combatientes sable en mano, este extraño cura, y cuando llegó el momento, obviamente no vaciló de jurar la Constitución Civil del Clero. Cierto día habló allí, así en su club: la hermandad es el amor según las leyes de la naturaleza, un lenguaje bien de la Revolución, y la felicidad, tal es el fin de la humanidad. Hasta ahora solo las logias masónicas de los diversos países han mantenido esta idea. Juntémonos pues con ellos y dejemos de recrearse en sus misterios y entretenimientos. Tengan confianza en la orden, nada tenemos que temer, sino esperarlo todo de los francmasones que están esparcidos por todo el mundo, etcétera. O sea, una exhortación a pobre Fauchet. Ni siquiera le fue bien con los jacobinos. Para sacarlo de París lo hicieron obispo de Calvados, y de allí volvería a la capital para ser enviado al cadalso, pero al año siguiente, 1793. Volvamos al Fauchet, todavía activo en la asamblea. La actitud fiel de los sacerdotes que se habían negado a jurar la Constitución Civil del clero era un continuo reproche, claro, y un recuerdo amargo para los que le habían jurado. Y así entonces Fauchet, indignado con los buenos sacerdotes, dijo un discurso de índole liberal. Dice: hay que poner la ley contra los sacerdotes recalcitrantes en armonía con los derechos del hombre y del ciudadano. Y bueno, dice que ellos piensen lo que quieran, nosotros vamos a poner nuestras ideas a sus ideas, pero al final se le acaba el liberalismo. Dice: el fanatismo es el mayor azote del mundo, hay que aniquilarlo. La libertad es incompatible con esa bestial esclavitud que santifica el odio. Yo propongo que la supresión de todo sueldo del tesoro, público a los sacerdotes recalcitrantes, y eso es justo, conveniente y suficiente. Este era el plan que proponía Fauchet: quitar a los eclesiásticos el mísero salario de supervivencia, y con esto curaría de su fanatismo. El hambre echaría a esos lobos del aprisco y el pueblo correría por fin libre a los clérigos constitucionales. Como observa un historiador, tan poca fe tenía este cura amancebado en la fuerza de la convicción, que creía que si hacía pasar hambre a los clérigos fieles, vendrían a más blandos modos de pensar. Tras el largo debate, la asamblea sacó una resolución de 15 puntos. El primero decía: dentro de 8 días, después de la promulgación de este decreto, todos los clérigos se han de presentar ante el consejo del lugar de su habitación y prestar el juramento de ciudadanía. Si se niega, pierde el sueldo, la pensión, y se le apercibe de rebelión contra la ley, mala intención frente a la patria y como tal sujeto a la vigilancia
de las autoridades pertinentes. El segundo, luego se han de enviar la lista de quienes hayan prestado dicho juramento, como la de los que se hayan rehusado. Más adelante se decía que además de perder todo sueldo, los clérigos que rehusaban el juramento o lo retractasen después de haberlo prestado, habían de ser tratados como sospechosos. La palabra trágica en la Revolución, sospechoso, ya era prácticamente pena de muerte en la práctica, ¿no? Sospechosos de rebeldía contra la ley, y como tales han de ser especialmente sometidos a la vigilancia de las autoridades constitucionales. Y así entonces se dio un paso más, porque antes se había exhortado a que todos juraran la Constitución, pero no se había obligado, era voluntario. Ahora se obliga, se da un paso mucho más decisivo. Tal fue la perniciosa resolución que lanzaría a tantos sacerdotes a la miseria y a la muerte. ¿Cuál sería la actitud del rey otra vez puesto a tener que firmar un nuevo decreto tan terrible? ¿Sancionaría el decreto? ¿Sancionaría esto o usaría el derecho al veto? Tenía siempre un derecho al veto. Recluido en las Tullerías desde el doloroso retorno de Varenne, Luis XVI había tomado conciencia de la gravedad de las circunstancias. Ahora había hecho un examen de conciencia, se reprochaba el haber sido demasiado crédulo, el haber tenido poco vigor. Sufría sobre todo en su conciencia por haber aprobado la Constitución Civil del Clero y el juramento cívico del año anterior. Todas sus simpatías estaban del lado de los buenos sacerdotes que se negaban a jurar. Así, de Viguerie, este autor que he citado varias veces, nos ofrece un análisis muy lindo de lo que ha pasado adentro del rey, una visión, digamos así, psicológica de lo que pasó el rey. Su viaje de retorno, dice él, tuvo algo de iniciático, tuvo algo de peregrinación espiritual. El rey había cambiado y va recorriendo, ¿no?, los directos momentos. Esta conversión, dice, comenzó en 1790 y encontrará en el curso de 1791 su plena realización. El rey se ha convertido a la devoción, una palabra que se usaba en aquel tiempo. Quería decir, en el lenguaje de la época, que pasó de una vida cristiana corriente, pero sin celo ni mucha piedad, a una vida devota, es decir, a la vida consciente católica dedicada a Dios. Antes de la Revolución no era especialmente fervoroso. Su padre sí había sido un hombre piadoso, él no lo fue. Ahora se va a producir un cambio en su alma respecto a la religión. En 1189 todavía no se había producido ningún cambio sustancial. La primera medida persecutoria, la confiscación de los bienes del clero, el 2 de noviembre, pareció dejarlo indiferente. Los indicios germinales de conversión datan de febrero de 1790. Su esposa, mujer más fuerte y perspicaz de lo que muchos creen, fue una de las primeras en advertirlo. Sin embargo, en el mes de agosto, el rey sanciona la Constitución Civil del Clero y en diciembre el decreto del juramento. Al parecer todavía no capta la gravedad de la persecución. Solo a comienzos de 1791, cuando empiezan estas leyes contra los sacerdotes refractarios, comienza a comprender y mostrarse afectado. Trata de hacer saber que él no hizo todo esto. Y así, escribiendo al obispo de Clermont, le dice haber sido forzado a sancionar tales cosas. Dice así: usted conoce el desgraciado caso en que me encuentro por la aceptación de los decretos sobre el clero. Siempre he mirado su aceptación como un acto forzado, no habiendo jamás dudado, por lo que me concierne, a permanecer unido a los pastores católicos y estando firmemente resuelto, si vuelvo a recuperar el poder, a restablecer plenamente el culto católico. Pocos días después llega el día de Pascua. Como hemos visto, el hecho de querer ir a un sacerdote refractario fue un acto de verdadero coraje. En la carta que dejó a los franceses cuando su ida a Varenne, se queja, entre otras cosas, de haber sido obligado a oír la misa del nuevo cura de Saint-Germain-d'Auxerrois. En fin, o sea, se va viendo en él un proceso cada vez más firme. En una carta a un obispo, Monseñor Delot, arzobispo de Arles, datada el 29 de junio, es decir, 4 días después de su retorno de Varenne, ese prelado le había mandado unas líneas de consuelo
Es a los pies de la religión, le responde el rey, que depongo las injurias hechas al monarca. Gusto una nueva satisfacción cuando puedo, en la soledad, bendecir a la providencia, someterme a sus decretos. Es entonces que todos los males, todas las injusticias, todos los atentados son olvidados. ¿No soy demasiado feliz, señor arzobispo? Se regocija a sí mismo de expiar sus errores, su antigua adhesión a la filosofía de las luces y su relativa indiferencia religiosa. Sus sufrimientos, así lo espera, le valdrán el perdón de Dios. La justicia divina, escribe, puede quedar satisfecha. Ella quería castigarme por haber preferido la insolente filosofía que me había seducido y me ha precipitado en un abismo de desgracias. En mi opinión, he descuidado el culto antiguo de mis abuelos, tan querido a San Luis, del cual me glorío de descender. La carta al obispo termina con una súplica: rece por mí, le pide Luis XVI, para que pueda reconducir a mi pueblo. Solicito el socorro de sus oraciones para reconducir, ramener un peuple, reconducir un pueblo que no podrá jamás reprocharme el haber hecho correr su sangre ni sus lágrimas. Ahora la verdad había acabado por ubicarse como corresponde. Por eso el viaje de Varenne fue iniciático, digamos, dice de Bery, se lo ha revelado, la verdad. Todo el pueblo, o casi todo, se ha convertido en la revolución, entiende ahora. Antes de su viaje creía en los buenos franceses, bon francés, como él decía, los buenos franceses, y en su apoyo. Ahora ya no cree, pero espera convencer a esa multitud, reconduciéndola a él y a Dios en última instancia. Gracias a Dios, ahora en las Tullerías contaba a su lado con la presencia de una encantadora mujer que era al mismo tiempo un carácter de acero, su joven hermana, Madame Elisabeth, que nos ve antes, que ejercía sobre él particular influencia, habiendo podido emigrar también ella, como lo hicieron sus hermanos y tías, prefirió compartir el destino de su hermano y de la familia real. Una mujer llena de delicadeza, de bondad, de fortaleza, un bálsamo en los dolores del rey. Isabel, que era profundamente católica, había fundado una sociedad piadosa consagrada a los corazones de Jesús y de María, y nunca cesaba de recordarle a Luis XVI sus deberes de cristiano. Hubiera querido que, haciendo suya la idea de su abuelo Luis XIII, el rey consagrara públicamente su vapuleado reino al Sagrado Corazón, llegando a redactar el posible texto de la consagración, que más tarde, poco antes de ser llevada ella a la guillotina, porque morirá también esta mujer guillotinada, había de encontrarse entre sus vestidos. El rey no la siguió hasta allí, pero al menos tomó una valerosa decisión. Prefiero que me quiten la vida, dijo, que ser forzado a consentir en esto. De los sacerdotes, ya bastantes veces he hecho lo que todos querían, ahora quiero hacer una vez lo que es voluntad mía. Jamás había usado ese derecho del veto, ahora lo hizo. El 11 de noviembre puso el veto a los decretos contra los emigrados, y el 1 de diciembre al decreto contra los sacerdotes. Como afirma de Viguerie, Luis XVI es quizás incapaz de reinar, pero fue capaz de resistir. Solo en abril de 1792 sería conocido en Francia el breve pontificio de excomunión de todo el clero juramentado. Bien, dejemos aquí un ratito y luego pasaremos a 1792 más.